En el presente video compartiré con ustedes algunos ejemplos vinculados al caso de factorización, diferencia de cubos y suma de cubos. Acompáñenme. Primero compartiré con ustedes la fórmula de la diferencia de cubos. Para una diferencia de cubos, de manera análoga que en una diferencia de cuadrados, pues son dos términos separados con signo menos, ¿verdad? Porque es una diferencia. Y en este caso, pues son cubos, ¿verdad? Cada expresión son cubos perfectos. Entonces, en este caso, para factorizar una diferencia de cubos, que es esta que estoy tocando aquí, se factoriza de la siguiente manera. Vamos a encontrar la raíz cúbica de cada expresión. De a al cubo, raíz cúbica es a, y de b al cubo es b. Y luego esas dos raíces se escriben en el primer factor, a y b, separados ¿con qué signo? Con el signo de la diferencia de cubos, ¿ya? Y luego en el otro factor se escribe la primera raíz, que es a, pero elevada al cuadrado, es decir, a al cuadrado. Ahora, si aquí es menos, en la diferencia de cubos, en este factor, en el segundo, se escribe signo más el producto de estas dos raíces, a por b, más esta raíz que encontramos, ¿verdad? Que encontramos que fue b elevado al cuadrado. Entonces, este patrón nosotros le aplicamos para la diferencia de cubos. Ahora les voy a compartir la única diferencia, valga la redundancia, en la suma de cubos. Ahora, en el caso de una suma de cubos, tenemos a al cubo más b al cubo. Este es el patrón, ¿verdad? Es una suma, miren, separados con signo más, y estas dos expresiones son cubos perfectos. Y de igual manera que una diferencia de cubos, encontramos la raíz cúbica de cada uno. De a al cubo es a, de b al cubo es b, su raíz cúbica. Luego estas dos raíces en el primer factor, a y b, separados con el signo de la suma. Fíjense bien la diferencia. En este caso, este signo se copia en el primer factor. En cambio, en la diferencia de cubos, no sé si ustedes recuerdan, aquí era menos, ¿verdad? Entonces, en la suma de cubos, este signo se traslada aquí, se copia aquí. Y luego, aquí es igual que en una diferencia de cubos, lo mismo, solo cambia el signo. Que este, pues sería menos. En cambio, en la diferencia de cubos, no sé si recuerdan, en este término era más, ¿verdad? Entonces, prácticamente es el mismo patrón, lo único que cambia son los signos. Entonces, ahora voy a compartir con ustedes algunos ejemplos de estos dos casos, de diferencia de cubos o de suma de cubos. Compartiré con ustedes los siguientes ejemplos de suma o diferencia de cubos. Empezaremos con este ejemplo. Supongamos que tenemos 8x al cubo menos 27. Definitivamente que es una diferencia de cubos, ¿cierto? Tenemos un binomio, recuerden que un binomio son dos términos, ¿verdad? Para que sea una diferencia de cubos deben ser un binomio. Un binomio quiere decir dos términos separados con signo menos, y este son cubos perfectos, ¿verdad? ¿Cierto? Esto yo lo puedo reescribir como 2x elevado a la 3. Y 27 es como que yo tenga 3 al cubo. Entonces vemos que en efecto es una diferencia de cubos. ¿Cómo lo factorizamos por diferencia de cubos? Vamos a recordarnos el patrón, ¿verdad? En este caso, el patrón que vamos a aplicar, como es de diferencia de cubos, sería el siguiente. Recordemos. A al cubo menos b al cubo es igual a, recordemos el patrón, a menos b por a al cuadrado más a por b más b al cuadrado, ¿cierto? Entonces, hay que encontrar en primera instancia a y b, que son las raíces cúbicas de cada expresión. Vamos a borrar aquí esta parte, solo vamos a dejar la parte de la fórmula. Entonces tenemos, vamos a encontrar la raíz cúbica de este primero. Raíz cúbica de 8 es 2 y de x al cubo es x. Luego la raíz cúbica de 27, que es 3.
Y ahora esas raíces se escriben aquí. Este es el valor de A. Este es como que fuera A y este es B, ¿verdad? En analogía con esto. Entonces tenemos sus dos factores. Entonces en el primer paréntesis escribimos A, la primera raíz que encontramos, que en este caso es 2x. Y luego la segunda raíz, 3. El valor de B separado con signo menos. ¿Por qué? Porque es una diferencia de cubos. Este signo se traslada acá. Luego, en el otro paréntesis sería A al cuadrado. En este caso mi A es 2x, ¿verdad? Entonces sería A al cuadrado sería 2x al cuadrado. Luego dice más A por B más 2x por 3. 2x por 3. ¿Verdad? Porque este es A y B, el producto de estas dos. Luego más, dice acá, más B al cuadrado. B es 3, más 3 al cuadrado. Y ahora ya no vamos a ocupar la fórmula, ¿verdad? Ya nos sirvió. Y ahora solamente desarrollamos. Este pues lo vamos a copiar. Y aquí nos queda 2 al cuadrado, quedaría 4. Y x al cuadrado, aquí hay un 1, x al cuadrado. Luego más, aquí multiplicamos, queda 6x. Más y 3 al cuadrado es 9. Y de esa manera pues hemos factorizado, ¿verdad?, esta diferencia de cubos. Voy a compartir otro ejemplo. Supongamos que tenemos x a la 9 menos 1. De igual manera es una diferencia de cubos. Muy importante, ¿cómo identificamos la cuestión del exponente? Cuando es una diferencia de cubos o suma de cubos, el exponente de la variable debe ser un múltiplo de 3, ¿sí? Si quieren anótenlo ahí. Para que esta expresión sea un cubo perfecto, el exponente de la variable debe ser un múltiplo de 3, de manera análoga de cómo lo hacíamos nosotros cuando era una diferencia de cuadrados. ¿Se recuerdan? Que el exponente de la variable era un múltiplo de 2. En este caso, cuando es una diferencia de cubos o una suma de cubos, el exponente aquí de la variable debe ser un múltiplo de 3. Claro, porque estamos hablando de raíz cúbica ahora. Entonces, recordemos, en una diferencia de cubos, siempre es generada por dos factores, ¿sí? Y vamos a escribir la fórmula. La fórmula ya la teníamos antes, ¿verdad? Era A menos B, ¿se recuerdan? Por A al cuadrado más AB más B al cuadrado. Entonces vamos a aplicar esa fórmula donde A y B eran las raíces cúbicas. Entonces vamos a proceder a encontrar las raíces cúbicas de cada término. La raíz cúbica de este es x a la, dividimos, ¿verdad? 9 entre 3 queda 3, ¿verdad? Y luego la raíz cúbica de 1 es 1, ¿ya? Entonces, este es, recordemos, este es el valor de A y este es el valor de B. Entonces decimos, en este caso nos queda primero A en este caso es x al cubo, lo reemplazamos. Luego dice menos, dice la fórmula, menos el valor de B. B en este caso es 1. Y luego dice acá A al cuadrado. Mi A es x al cubo, ¿lo ven? X al cubo al cuadrado. Luego dice más A por B, es decir, el producto de estos dos. X al cubo por 1 es x al cubo. Luego más B al cuadrado. B es 1, ¿verdad? Y 1 al cuadrado, pues 1. Yo lo voy a escribir, pero al final nos va a quedar así. Entonces ahora ya ocupé la fórmula. Voy a desarrollar y luego vamos a verificar si podemos seguir factorizando. Entonces aquí podemos desarrollar un poco. Aquí se multiplica estos exponentes. 3 por 2, aquí quedaría de un solo x a la 6. Perdón, x a la 6 quedaría acá. Aquí de un solo ya sabemos que es 1, ¿verdad? Y luego aquí notamos que hay una diferencia de cuadrados acá en esta parte. Perdón, diferencia de cubos, ¿verdad? Aquí hay una diferencia de cubos, miren.
Son dos términos separados con signo menos y son cubos perfectos, ¿verdad? Entonces recordemos que es generada siempre por dos factores. Y este factor anterior lo vamos a copiar. Y ahora recordemos, en la diferencia de cubos se saca raíz cúbica de cada término. Raíz cúbica de x al cubo es x, ¿verdad? Es x. Y raíz cúbica de 1, pues es 1. Entonces sería x y el 1, ¿verdad? Separados con el signo de la diferencia de cubos. Luego, recordemos, en el siguiente factor se escribe esta raíz, la primera, x elevado al cuadrado. Luego, si aquí es menos, acuérdense, si aquí es menos, aquí va a ser más. Más el producto de estas dos, x por 1, x. Más la segunda raíz que encontramos, que fue 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. Recuerden, en diferencia o suma de cubos, este último factor siempre hay que escribirlo positivo, ¿verdad? Este último término siempre hay que escribirlo positivo. Y a este signo está supeditado al signo de acá. Si aquí fuera menos, aquí es menos, aquí es más. Si aquí fuera más, aquí sería menos, ¿ya? Bueno, entonces de esa manera nosotros ya tenemos factorizado en su máxima expresión, ¿verdad? Esta diferencia de cubos que tenemos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer, creo, otro ejemplo. Todavía hay tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer ahora este. Con este concluimos. Tenemos 2x al cubo más 128 y al cubo. De nuevo, pues, notamos que hay un factor común, ¿verdad? Hay un filtro entre 2 y 128, ¿verdad? Si descomponemos, los dos tienen mitad. Y aquí ya no puedo seguir, ¿verdad? Entonces, el factor común es 2. Únicamente el 2. Luego dividimos cada término entre 2. Y digo, 2x al cubo entre 2 queda el x al cubo. Y 128 y al cubo entre 2 queda más 64. Y copiamos la variable, ¿verdad? Y al cubo. Y ahora, de nuevo notamos que dentro de ese paréntesis, aquí hay una suma de cubos, ¿ya? Entonces lo factorizamos por suma de cubos y decimos, esto es 2. La suma de cubos se genera por dos factores. Recordemos la formulita, aquí la voy a escribir. Es a más b por a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado. Y ahora entonces aplicamos esta formulita de acá, aplicamos la raíz cúbica de esta expresión y la raíz cúbica de esta expresión. De esta expresión ya sabemos que es x, aquí cancelamos, y de esta es 4y. Entonces quedaría la primera raíz x y luego 4y, separados con el signo más, ¿ya? Y luego dice a al cuadrado. Recordemos que este es mi a, este es como que fuera a y este es como que fuera b, ¿verdad? Entonces usted dice a al cuadrado, ¿verdad? A es x, ¿verdad? Entonces quedaría x al cuadrado, luego menos a por b. X por 4y queda 4xy. Y luego más b, que es 4y al cuadrado. ¿Sí? B es 4y, pero como dice el cuadrado sería 4y y lo elevamos al cuadrado. Entonces ahora voy a borrar la fórmula y voy a desarrollar las expresiones que tengo ahí. Entonces nos queda 2 por x más 4y y luego nos queda x al cuadrado menos 4xy más, aquí hay un 4 al cuadrado, sería 16 y al cuadrado. Y de esa manera queda factorizado el problema. Muchísimas gracias por su atención.